A veces, el mayor obstáculo para nuestra paz interna es nuestra propia mentalidad. ¿Cuántas veces has sentido que hay algo fuera de tu alcance, una paz o una conexión más profunda? Pero, a pesar de todos tus esfuerzos, parece que algo te detiene. Es frustrante, porque intentas avanzar, practicas el silencio, la meditación, buscas respuestas, pero aún así sientes que algo está fuera de lugar. Y a menudo, esa barrera no es nada externo. Es la forma en la que hemos aprendido a pensar, los pensamientos limitantes que llevamos arraigados sin siquiera notarlo. Si alguna vez has sentido esta lucha interna, déjame decirte que no estás solo. Muchos de nosotros nos enfrentamos a barreras invisibles que hemos construido, sin darnos cuenta, en nuestra propia mente. Hoy vamos a desafiar juntas esa barrera. Vamos a cuestionar esas creencias limitantes, esa mentalidad que actúa como una especie de neblina que enturbia nuestro camino espiritual. Porque, al final, lo que muchas veces nos impide avanzar no son las circunstancias, sino nuestra interpretación de ellas, nuestra manera de aferrarnos a lo que creemos que debería ser, en lugar de aceptar lo que es. Ahora, sé que esto no es fácil de aceptar. La idea de que nosotros mismos podamos estar saboteando nuestro bienestar puede ser incómoda, porque nadie quiere creer que es su propio enemigo. Pero la verdad es que cada uno de nosotros tiene un diálogo interno constante que, sin darnos cuenta, puede estar llenándonos de dudas, miedos y barreras que frenan nuestra capacidad de sentir paz. Si realmente queremos alcanzar una conexión espiritual más profunda, debemos empezar por entender ese diálogo y transformarlo en algo que nos impulse, en lugar de algo que nos limite. Así que, mientras vemos este video, quiero que pienses en esos momentos en los que has sentido que, a pesar de tus esfuerzos, algo sigue faltando. Reflexiona en cada ocasión que te has sentido atrapado en una lucha interna, en cada situación en la que parecías avanzar, pero luego algo te detenía. Porque hoy vamos a desentrañar juntos esa mentalidad que sabotea nuestro progreso y aprenderemos cómo empezar a dejarla atrás, liberándonos para experimentar una conexión espiritual más plena y significativa. La mayoría de las veces, los mayores obstáculos en nuestro crecimiento espiritual no son externos, sino internos. Estos bloqueos suelen manifestarse en forma de patrones mentales y actitudes arraigadas que, sin darnos cuenta, sabotean nuestra paz y nuestra conexión interna. Desarrollar una conciencia sobre estos patrones es el primer paso para transformarlos y recuperar el poder que nos permita experimentar la espiritualidad de manera plena y auténtica. Vamos a explorar algunos de los patrones mentales tóxicos más comunes que nos frenan en este camino y cómo podemos comenzar a liberarnos de ellos. Número 1. El autojuicio constante. El autojuicio es uno de los patrones más comunes y dañinos. Se presenta como una voz crítica que evalúa todo lo que hacemos y que rara vez está satisfecha. Nos convencemos de que debemos ser perfectos para ser dignos de paz o conexión espiritual. Cuando este juicio se vuelve parte de nuestra mentalidad, nos mantiene atrapados en una espiral de autocrítica y frustración. Cada error se convierte en un reflejo de lo poco que valemos, y cada intento de mejorar se siente insuficiente. Para liberarnos de este autojuicio, es vital cultivar la autocompasión. Esto implica aprender a aceptarnos tal como somos, reconociendo nuestras imperfecciones como parte natural de la experiencia humana. Al dejar de exigirnos perfección, damos espacio para crecer sin miedo al error, lo cual abre la puerta a una conexión espiritual más genuina y sincera. Recuerda, la paz interna se construye sobre la aceptación, no sobre la perfección. Número 2. La comparación constante. La comparación es otro patrón mental que nos impide experimentar una conexión espiritual plena. Cuando constantemente nos comparamos con otros,
su progreso, sus logros, su forma de vivir, perdemos de vista nuestro propio camino. Nos convencemos de que los demás tienen algo que nosotros no, o que nunca podremos alcanzar un nivel de paz o espiritualidad como el de ellos. Esto genera sentimientos de inferioridad y celos que no solo distorsionan nuestra percepción de nosotros mismos, sino que también nos alejan de la gratitud y de la aceptación de nuestra propia experiencia. Cambiar este hábito requiere desarrollar una mentalidad de abundancia, donde entendemos que cada persona tiene su propio proceso y que el éxito de otros no disminuye nuestra capacidad de encontrar paz. Practicar la gratitud es una forma poderosa de contrarrestar la comparación, pues nos permite reconocer el valor en lo que tenemos, en nuestro propio camino y en nuestras lecciones personales. Al enfocarnos en nuestro crecimiento, en lugar de en las comparaciones, encontramos una mayor libertad y autenticidad. Número 3. El aferrarse al control. La necesidad de control es otro patrón que nos aleja de la paz espiritual. Nos aferramos a la idea de que podemos y debemos controlar cada aspecto de nuestra vida, creyendo que así evitaremos el sufrimiento. Sin embargo, este deseo de control suele ser una ilusión que, en lugar de brindarnos seguridad, nos genera ansiedad y frustración cuando las cosas no salen como esperamos. Cuanto más tratamos de controlar, más nos sentimos atrapados, y esta rigidez obstaculiza nuestra capacidad de conectar con el momento presente. Aprender a soltar el control es un acto de valentía y confianza. Esto no significa resignarse, sino permitirnos fluir con los cambios de la vida sin la necesidad de tener todas las respuestas. Practicar la aceptación nos enseña que, aunque no siempre tenemos control sobre los eventos externos, sí podemos controlar cómo respondemos. La verdadera paz espiritual se encuentra cuando dejamos de resistirnos a lo que no podemos cambiar, permitiéndonos vivir cada momento con una apertura que fomenta la calma interna. Número 4. Muchos de nosotros cargamos creencias limitantes profundamente arraigadas que nos dicen que no somos lo suficientemente buenos, inteligentes o fuertes para alcanzar una vida espiritual significativa. Estas creencias son el resultado de experiencias pasadas y de mensajes externos que hemos internalizado. Aunque pueden parecer verdades sobre nosotros, son en realidad historias que nos hemos contado a nosotros mismos y que han moldeado nuestra identidad de manera negativa. Identificar estas creencias limitantes es un paso importante hacia la liberación. Cuando comenzamos a cuestionar estos pensamientos y a reformularlos, descubrimos que somos mucho más capaces y merecedores de lo que creíamos. Podemos reemplazar estos patrones con afirmaciones positivas y recordatorios de nuestras fortalezas, abriendo espacio para una relación más compasiva y alentadora con nosotros mismos. La espiritualidad florece cuando dejamos de cargar con ideas que limitan nuestra verdadera esencia. Número 5. La resistencia al cambio. La resistencia al cambio es un patrón común que nos hace sentir estancados. Nos apegamos a lo que es familiar, incluso cuando sabemos que no nos hace bien, porque el cambio genera incertidumbre. Esta resistencia suele estar acompañada de miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a perder lo que conocemos, o miedo a enfrentar la incomodidad que el crecimiento implica. Al resistirnos al cambio, nos privamos de experiencias y lecciones que pueden ser esenciales para nuestro desarrollo espiritual. Adoptar una mentalidad abierta hacia el cambio es crucial para nuestro crecimiento. En lugar de temer al cambio, podemos empezar a verlo como una oportunidad para aprender, evolucionar y conectar con aspectos más profundos de nuestra espiritualidad. Cuando soltamos la resistencia y aceptamos la naturaleza cambiante de la vida, encontramos un tipo de paz que solo surge cuando vivimos en armonía con el flujo de la existencia. La transformación y el crecimiento espiritual
florecen cuando permitimos que el cambio sea una constante en nuestras vidas. La exploración de estos patrones no se trata de juzgarnos ni de sentirnos mal por haber caído en ellos. Todos en algún momento hemos tenido pensamientos limitantes, ansiedades de control o sentimientos de autojuicio. Lo importante es tomar conciencia de ellos y dar pequeños pasos para superarlos. Al abordar estos patrones, estamos abriendo la puerta a una conexión espiritual más profunda y auténtica, una que se nutre de la paz que encontramos dentro de nosotros mismos cuando dejamos de sabotearnos. La verdadera libertad espiritual se logra al trascender estos bloqueos, reconociendo que el cambio es posible y que merecemos experimentar una vida llena de paz y propósito. Cuando nuestra mentalidad nos sabotea, el impacto va mucho más allá de nuestras emociones. Se filtra en todos los aspectos de nuestra vida espiritual, drenando energía, distorsionando nuestras relaciones con lo sagrado y desconectándonos de nuestra verdadera esencia. Por eso, vamos a profundizar en los efectos de estos patrones mentales tóxicos y cómo limitan nuestra capacidad de vivir una espiritualidad plena y satisfactoria. Una mentalidad que se enfoca en la autocrítica constante, el control extremo o en la comparación con los demás nos desgasta emocional y energéticamente de forma significativa. Esta presión constante por ser perfectos o por controlar cada detalle de nuestra vida crea un ambiente de ansiedad continua, de sensación de insuficiencia y agotamiento. En lugar de experimentar una conexión espiritual que nos recarga y nos ayuda a navegar la vida con paz, terminamos viviendo en un estado de tensión que consume nuestras reservas emocionales y mentales. Cuando estamos atrapados en estos patrones, la espiritualidad deja de ser una fuente de bienestar y de paz, y se convierte en otra tarea o en un deber más en nuestra lista. Este desgaste constante puede hacernos sentir vacíos y sin dirección, creando un ciclo de frustración que disminuye nuestra vitalidad y nuestra motivación para explorar nuestra conexión espiritual. Es como cargar una mochila invisible de pensamientos negativos que se vuelve más pesada con el tiempo, y cuanto más la cargamos, menos energía tenemos para aquello que realmente nos conecta y nos nutre. También, cuando estamos atrapados en estos patrones mentales, nuestra relación con la espiritualidad puede volverse superficial. Muchas veces nos acercamos a nuestras prácticas espirituales con la expectativa de alcanzar una meta concreta o de cumplir con ciertos estándares externos, en lugar de buscar una conexión profunda y auténtica. Esto hace que nuestras prácticas se conviertan en algo mecánico, en algo que hacemos por rutina o para cumplir con nosotros mismos o con las expectativas de los demás, en lugar de sentirlas de verdad. Por ejemplo, si estamos meditando o rezando, pero nuestra mente sigue ocupada en preocupaciones, en pensamientos autocríticos o en cómo los demás perciben nuestra espiritualidad, nuestras prácticas se quedan en la superficie. Aunque intentemos buscar paz en estas actividades, lo hacemos desde un lugar de desconexión, perdiendo el verdadero propósito de esas prácticas. La espiritualidad se transforma en una especie de fachada, y aunque externamente parece que estamos haciendo lo correcto, internamente no encontramos la calma ni la conexión que realmente buscamos. Otro de los efectos más profundos de una mentalidad que sabotea es que nos desconecta de nuestra autenticidad, llevándonos a actuar de acuerdo a expectativas externas en lugar de nuestras verdaderas creencias y deseos. Este desalineamiento nos aleja de nuestro verdadero yo y de una vida espiritual genuina, ya que dejamos de actuar por lo que realmente sentimos y comenzamos a vivir en función de lo que otros esperan de nosotros o de lo que creemos que deberíamos ser. Esto puede manifestarse en formas sutiles, como tratar de imitar la espiritualidad de alguien más o sentirnos forzados a mostrar una imagen de nosotros mismos que no es del todo sincera. A largo plazo, esta desconexión con nuestra autenticidad
crea una sensación de vacío y de falta de propósito. Nos perdemos en una imagen creada para satisfacer expectativas y nuestra vida espiritual se convierte en un reflejo de algo que no somos. Esta falta de autenticidad también limita nuestra capacidad de encontrar respuestas y significado, porque en lugar de buscar dentro de nosotros mismos, estamos tratando de cumplir con un ideal que nos es ajeno. La espiritualidad, para ser auténtica, requiere que nos presentemos tal como somos, con nuestras dudas, nuestras imperfecciones y nuestra verdad. Y al perder esa conexión con nosotros mismos, perdemos también el camino hacia una paz real. Al final, estos patrones nos llevan a vivir una espiritualidad que, aunque esté presente en nuestra vida, no tiene raíces profundas. Nos desconecta de la posibilidad de una paz verdadera, porque en lugar de abrazar nuestra humanidad y nuestras limitaciones, nos esforzamos por cumplir con una imagen que no nos representa. La espiritualidad no se trata de ser perfectos o de cumplir con estándares inalcanzables, sino de conectar con lo que realmente somos y de encontrar paz en esa aceptación. Reconocer el impacto de estos patrones mentales nos da el poder de empezar a transformarlos, y ese es el primer paso hacia una vida espiritual más auténtica, donde nuestra paz y nuestro bienestar son el centro. Pero, ¿cómo deshacernos de esta mentalidad? Deshacerse de una mentalidad que nos sabotea espiritualmente no es tarea sencilla, pero reconocer sus efectos y, sobre todo, aprender a transformarla es clave para conectar con nuestra esencia y construir una relación espiritual auténtica. En este segmento vamos a desglosar algunas estrategias prácticas y reflexivas que nos pueden ayudar a dar el paso hacia una mentalidad más saludable y abierta, que nutra nuestro bienestar y nos acerque a nuestro camino espiritual de una manera auténtica. Número 1. Identificación y conciencia. El primer paso para transformar cualquier mentalidad limitante es reconocerla. Es común que estos patrones de pensamiento se vuelvan parte de nuestra vida diaria sin darnos cuenta, infiltrándose en nuestra forma de ver el mundo y alterando nuestra relación con nosotros mismos y nuestra espiritualidad. Identificar cuándo estamos cayendo en la autoexigencia, el perfeccionismo o en la necesidad de control es clave. Una práctica sencilla para fomentar esta conciencia es observar nuestros pensamientos de forma regular, quizás a través de check-ins, diarios o semanales, donde reflexionamos sobre nuestras reacciones, pensamientos y emociones. Pregúntate, ¿qué me está motivando a hacer esta práctica espiritual hoy? ¿Estoy buscando un logro o estoy aquí para conectar genuinamente conmigo? Con la práctica, estos check-ins se convierten en una forma de recalibrar nuestro enfoque y detectar cuando estamos actuando desde un lugar de presión en lugar de autenticidad. Número 2. Ejercicio de reflexión. Una vez que somos conscientes de estos patrones, es fundamental trabajar en ellos de forma activa. Aquí es donde los ejercicios de journaling y la meditación introspectiva juegan un rol muy importante. Tomar unos minutos al día para escribir nuestros pensamientos puede ser una herramienta poderosa para ver en el papel esas creencias limitantes que a menudo pasan desapercibidas en la rutina. Prueba a escribir sin filtro, sin preocuparte por cómo suena o cómo se ve. Algunas preguntas para guiar este journaling pueden ser: ¿cuáles son mis expectativas en mi camino espiritual? ¿Qué siento que debo lograr y por qué? ¿Dónde estoy siendo demasiado duro? ¿A conmigo mismo? El objetivo es identificar los pensamientos que nos están limitando para así poder replantearlos desde una perspectiva más saludable. La meditación introspectiva también puede ser útil para ir más allá de los pensamientos superficiales y conectar con una comprensión más profunda de nuestras emociones y motivaciones. Practicar unos minutos de silencio
en los que simplemente observamos nuestros pensamientos y sensaciones, nos ayuda a identificar esos momentos en los que estamos operando desde una mentalidad de autoexigencia o control. Número 3. Cambio de perspectiva. Una vez identificamos estos pensamientos limitantes, es esencial trabajar en cambiar nuestra perspectiva. Uno de los mayores obstáculos para una conexión espiritual auténtica es la necesidad de control. Queremos tener todo claro, previsto y asegurado. Sin embargo, la verdadera espiritualidad suele florecer en los momentos de incertidumbre, cuando soltamos la necesidad de saberlo todo y permitimos que las cosas fluyan. Cambiar de perspectiva implica aprender a confiar en el proceso espiritual de cada uno. No es necesario alcanzar una meta o tener una experiencia específica para sentirnos realizados espiritualmente. La clave está en darnos permiso para explorar sin expectativas, aceptando que nuestro camino es único y no debe compararse con el de nadie más. Cada vez que surja la necesidad de controlar o forzar una situación, recuerda que en la espiritualidad no se trata de llegar, sino de estar presente y aprender en el momento. Número 4. Práctica de compasión y autoaceptación. Finalmente, una parte fundamental de transformar una mentalidad saboteadora es aprender a tratarnos con compasión. Es frecuente que busquemos ser duros con nosotros mismos, creyendo que esto nos ayudará a mejorar. Sin embargo, esta mentalidad rígida termina limitándonos aún más. La compasión es un componente esencial para una vida espiritual saludable, porque crea el espacio necesario para que podamos crecer y sanar sin sentirnos juzgados. Incorporar prácticas de autoaceptación, como decirnos frases de afirmación positiva o recordarnos que somos suficientes tal y como somos, es esencial para liberar la presión de tener que ser de cierta manera. La autocompasión nos permite ser más amables con nosotros mismos en los momentos de duda o dificultad, entendiendo que todos cometemos errores y que eso no nos define. Cuando practicamos la autocompasión, nuestra conexión espiritual florece de manera genuina, sin expectativas o presiones externas, porque al fin nos damos el permiso de ser y de sentir libremente. Cambiar una mentalidad limitante no ocurre de la noche a la mañana. Se trata de un proceso continuo de autoobservación, reflexión y aceptación. A medida que hacemos espacio para una mentalidad más abierta y compasiva, nos encontramos cada vez más alineados con una espiritualidad que nos enriquece y que nos permite ser nosotros mismos. Practicar estos pasos nos ayuda a transformar el saboteo interno en un acompañamiento positivo hacia una vida espiritual plena y satisfactoria, donde la paz interna y la aceptación son nuestras verdaderas guías. Antes de cerrar, si este contenido te ha ayudado a reflexionar y quieres seguir profundizando en tu crecimiento espiritual, te invito a suscribirte al canal. Así podrás recibir más herramientas para fortalecer tu conexión contigo mismo y alcanzar una paz interior duradera. Y si quieres seguir aprendiendo, te recomiendo que veas el siguiente video, donde exploramos cómo liberarte de creencias que limitan tu potencial espiritual. Nos vemos ahí.